Miércoles 23 de octubre, desde Guanarito, Estado Portuguesa, la coalición sindical regional, en reunión con los docentes administrativos y obreros, en la mañana de hoy hemos recibido cualquier cantidad de quejas que afectan el proceso educativo en Portuguesa, y quizás lo mismo sea en Venezuela. El clamor de los trabajadores es: el hambre nos está matando. Y le queremos recordar al señor ministro de Educación, le queremos recordar al gobierno nacional, que maestro con hambre no enseña y alumno con hambre no aprende. Necesitamos que urgentemente el gobierno nacional de Maduro y Héctor Rodríguez resuelvan la firma de la convención colectiva que ampara a todos los trabajadores del Ministerio de Educación. No queremos más bonos, no queremos migajas, necesitamos que nos paguen lo que nos corresponde como profesionales de la República de Venezuela. Necesitamos que les aparezca los atracadores de la ONAPE, que nos quitan quincenalmente la mitad de nuestros beneficios. Es clamor nacional. ¡Aumento salarial! ¡Aumento salarial! ¡Aumento salarial! Vamos a solicitar la aprobación de la comisión mixta, pero en el marco de la aprobación de las motopiruetas como deporte extremo nacional, nosotros creemos que es pertinente que en el estado Táchira podamos nosotros hacer lo propio en el marco normativo y regulatorio. Nosotros no podemos negar que la motopirueta es un hecho social, que hoy la podemos ver en diferentes municipios del estado, practicándola en vías que colocan en peligro a las personas que hacen la práctica del deporte, pero también a terceros, y para nosotros se hace imperioso el tener que acompañar esta propuesta con la organización de los deportistas que la practican. Sí, es bien importante igualmente generar toda una normativa que regule la práctica del mismo deporte. Lo más importante es disponer de los espacios. No podemos normar algo que no está formalmente creado, y la creación del día de hoy, o la inclusión del día de hoy en la ley del deporte tachirense, es poder hacer un marco normativo que permita primero la regulación de los espacios donde pueda practicarse, y por supuesto las sanciones, pero también los implementos que ellos deben utilizar para que esas prácticas no se comprometan en un riesgo mayor. La alcaldesa Marta Gallo dispuso de un espacio que es conocido por todos como La Trocha, que sería el primer espacio, pero bueno, vamos a realizar un censo que comenzará a partir de la próxima semana para que algunos otros alcaldes dispongan de otros espacios para que en los diferentes municipios puedan realizar las prácticas, pero también de esa misma manera vamos a estar generando la normativa. La idea es poder tropicalizar a nuestro estado, traer a nuestro estado con las posibilidades y con las necesidades propias que tenemos y con los índices que tenemos en nuestra región, cualquier aporte o cualquier beneficio para nuestros niños. ¿Cuáles serían? Bueno, esto incluye tanto el marco educativo, el marco terapéutico, el marco social, el marco público y privado, que permita que tanto la educación como a nivel de atención médica, como a nivel de aportes de organismos, como a nivel de trato incluso, tanto para los niños como para las familias, sea garantizado dentro de una regularidad, que deje de ser traumático, que deje de ser forzado en muchos casos, que de alguna manera deje mecanismos para que se tomen acciones ejemplares ante discriminación que ha sido muy común en entes educativos, tanto de carácter público como privado. A veces se considera la ignorancia como, digamos, como una razón para discriminar a los niños, y no debe ser. La formación educativa por eso es vital y también es parte de la ley. Generar mecanismos que permitan formarse a los involucrados para que deje de ser un alegato el no conocer cómo abordar a los niños TEA. Sin permiso.
si tú conoces el cuento de cómo se llevan preso a Rafael Ramírez. Un alcalde en ejercicio, no estaba fuera del país, no estaba llegando, no estaba escondido, estaba, como ha hecho desde el día que lo eligieron, en su trabajo. Yo vi una encuesta de los niveles de aprobación de Rafael, eso está por las nubes. Llaman a Rafael, el director de la policía, puesto por el gobierno, para que tenía alguna información que compartir con él. Rafael se presenta, eso te digo, en el ejercicio de su trabajo, y resulta que no era para compartir una información, era para que después llegaran unas comisiones del SEBIN y se lo llevaran preso, sin debido proceso, sin notificarlo, sin nada, preso, que se va a cumplir casi un mes. No lo ha visto nadie. No lo ha visto un abogado, no lo ha visto su esposa. Es el alcalde de la segunda ciudad de Venezuela. ¿Cuál es la prueba que presenta Diosdado? Unos testimonios. Eso es para mostrarle al país que hay un caso de corrupción o para humillar a Rafael, a Pedro y otras personas que están detenidas. ¿Qué es lo que hay? Una puja a lo interno del gobierno en ver quién es más radical. Porque eso es lo que pareciera que está pasando después del 28 de julio. Todo aquel que piense distinto, lo inhabilitas, lo encarcelas, lo hostigas, lo persigues. Con eso vamos a resolver la crisis venezolana. Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, escuchemos sus palabras. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Hotel Paradise de la cadena Venetur, en la muy bella ciudad de Puerto La Cruz. Una ciudad que invita al disfrute, a la presencia permanente del mar. Y estamos las diputadas y diputados que conformamos esa comisión especial de diálogo que se conformó desde la Asamblea Nacional para discutir con todos los sectores de la vida política, social, económica, cultural, académica del país, los elementos referentes a las reformas necesarias de las leyes electorales actualmente vigentes. El título quinto del capítulo quinto de la Constitución Nacional de nuestra República establece al poder electoral como un poder con las mismas prerrogativas de los otros 4 poderes públicos existentes. Hay países donde las elecciones los hace el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio del Interior, otros países, como es el caso de Estados Unidos, las elecciones las hacen las gobernaciones. En el caso de Venezuela es un poder público, independiente, autónomo, con sus prerrogativas, derechos, deberes establecidos en la Constitución, quien realiza los eventos electorales. Y hemos notado cómo, a pesar de que las leyes más importantes, como es el caso de la ley de procesos electorales, de la ley del poder electoral y especialmente la ley de partidos políticos y manifestaciones públicas, se ha quedado rezagada con las exigencias y las necesidades que los nuevos tiempos establecen en un país que realiza elecciones casi una cada año desde el año 1999. Por otra parte, es fundamental también que podamos establecer con claridad los mecanismos de participación política con los que cuenta Venezuela. Nosotros hemos notado con gran preocupación cómo hay sectores minoritarios de la vida política del país que fomentan la violencia, el odio entre hermanos, la persecución de personas por su color de piel, la quema de hospitales, la quema de autobuses. Ya está bueno de que los eventos electorales donde no salen favorecidos se convierten en momentos de zozobra para la población. La población tiene derecho a escoger a quien quiere escoger y después, bueno, el ganador ganó, gloria al vencido, honor al vencedor. Eso no es lo que está ocurriendo y no fue lo que ocurrió en las elecciones del 28 de julio próximo pasado. Hubo una verdadera explosión de actitudes racistas, fascistas, violentas, que generaron el lamentable saldo de 27 personas fallecidas. En esas leyes nosotros queremos que se fortalezca la participación política en términos de actuación pacífica de los partidos políticos y de los representantes
de los partidos políticos, de defensa de la soberanía del país, de defensa de la independencia. Aquí cabemos todos, pero cabemos todos defendiendo nuestro terruño, nuestro territorio. No podemos seguir permitiendo que aparezca alguien y diga, no, venga a un país extranjero a invadirlo, que le mande una carta a un asesino, a un criminal de lesa humanidad, como es el caso de Benjamín Netanyahu, y le pide a Netanyahu que invada el país. ¿En qué cabeza cabe que alguien va y le va a escribir una carta a un lobo, a un asesino, a un criminal, para que venga a actuar en la política del país? ¿En qué cabeza cabe que aparezca un criminal que asesinó civiles en Irak y civiles en Afganistán y aparezca en un video haciendo una vaca para venir a invadir a Venezuela y venir a matar a personalidades del Estado venezolano? Eso no puede seguir ocurriendo, y nosotros vamos a ser muy firmes en que esas reformas de las leyes electorales incluyan la defensa de la paz, la defensa de una participación política amplia, pero en los términos, en los límites que establece nuestra Constitución. Ha sido una consulta muy ardua, por eso estamos aquí hoy. Han sido invitados todos los factores de la vida en general del Estado Anzoátegui a esta reunión, y que vengan todas las propuestas que quieran venir. Lo que sí es seguro es que antes de que culmine el periodo legislativo, que termina el 15 de diciembre de este año, nosotros estaremos listos con la reforma de las leyes electorales de Venezuela. Buenas tardes, doctor. Para Barrero. Mire, yo siempre digo, y soy muy respetuoso, de que la política exterior de Venezuela lo lleva el Ejecutivo Nacional y lo coordina directamente el presidente de la República. Pero no puedo dejar de dar mi opinión. Es vergonzosa la posición que ha manejado los resabios del bolsonarismo que encontramos en el Palacio de Itamaraty en nuestra hermana República de Brasil. Venezuela siempre ha sido generosa, Venezuela siempre ha sido solidaria y seguirá haciéndolo. Esa es la característica principal del venezolano. Pero es ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que en nada se compadece ni con el clima, ni con objetivos, ni con los principios de esa reunión de los BRICS, donde además el presidente Maduro llevó una posición que se compadece con el principio por el cual fue fundado los BRICS, la creación de otro polo, que sea un pueblo basado en la libertad, en la independencia, en el intercambio, en la solidaridad, en el crecimiento de nuevas potencias. Venezuela va a seguir avanzando y Venezuela va a ser una potencia mediana en el corto plazo. Y Venezuela ha venido recuperando su economía en términos de mucha más salud de las características en el pasado de nuestra economía. Es una economía basada en la autosustentabilidad, es un fortalecimiento de nuestra industria petrolera y de nuestra industria gasífera, y ya se está notando con mucha fuerza cómo ha mejorado las condiciones de vida de los venezolanos y de las venezolanas. Falta, cómo no, van a seguir apareciendo esquiroles, van a seguir apareciendo heraldos negros que intenten atacarnos. Pues nosotros, con la fuerza, no solamente nuestra fuerza, sino con la fuerza de grandes amigos que tenemos en el mundo entero, porque una de las cosas que se notó en esta reunión de los BRICS es que Venezuela cuenta con amigos poderosos en el mundo que entienden la necesidad de que nuestro proceso bolivariano continúe su curso en términos democráticos, pacíficos, pero con absoluta defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Es una verdadera vergüenza histórica para quienes perpetraron la condición de arrodillarse a los designios de quien les dio la orden, que no son precisamente miembros de los BRICS. Y la Unión Europea otorgó hace minutos el premio Sájarov a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Se trata del mayor reconocimiento en derechos humanos concedido por el bloque continental. La decisión contó con el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara en Estrasburgo, en Francia. Nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, tiene la información. Adelante, Andrés, con esta información. Buenas tardes para ti. Hola,
muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos ustedes. El premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo y cuyos ganadores fueron anunciados hoy, incluye al pueblo venezolano, a todos los venezolanos, a quienes están en Venezuela y a quienes están en el exilio. Desde ahora, todo el pueblo venezolano está reconocido por el premio Sájarov que concede la Eurocámara, el Parlamento Europeo, que es el más importante reconocimiento a nivel político que entrega Europa. ¿Y por qué se los digo? Porque quiero leerles rápidamente cuál es el enunciado del premio. ¿Cómo describe el premio Sájarov a los ganadores? Dice de la siguiente manera: María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y el presidente electo Edmundo González Urrutia en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por el restablecimiento de la libertad y de la democracia. Por esos 8 millones de venezolanos que votaron por Edmundo González y por todos los venezolanos que están anhelando, deseando y luchando el restablecimiento de la democracia en su país. Premio Sájarov 2024 a la libertad de conciencia, un premio para el cual María Corina Machado y Edmundo González habían sido postulados por parte del Partido Popular Europeo. Por su parte, Edmundo González también había sido postulado por el grupo de reformistas y conservadores allí dentro de la Eurocámara, integrado por partidos de derecha. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la maltesa Roberta Metsola, fue la encargada de hacer la lectura, anunciar el nombre de los ganadores, anunciar a María Corina Machado, a Edmundo González y a todos los venezolanos como ganadores de este premio Sájarov 2024. Y lo hizo ese anuncio desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Tengo el privilegio de anunciar que el premio Sájarov 2024 a la libertad de pensamiento ha sido concedido a María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Y al presidente electo Edmundo González Urrutia en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia. Edmundo y María han seguido luchando por la transición libre, justa y pacífica del poder y han defendido sin miedo los valores que millones de venezolanos y este Parlamento tanto aprecian: justicia, democracia y Estado de Derecho. Este Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María y Edmundo y su lucha por el futuro democrático de su país. Este premio es para ellos y confiamos en que Venezuela y la democracia acabarán prevaleciendo. Este premio significa un reconocimiento adicional para Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y es un reconocimiento que él está recibiendo desde su exilio aquí en España. Recuerden ustedes que a inicio de septiembre Edmundo González llegó a España en condición de asilado por las presiones del régimen de Nicolás Maduro. La reacción de Edmundo González fue dada a conocer ante este premio, ante la entrega de este premio, fue dada a conocer a través de un comunicado enviado por su equipo. En ese comunicado, Edmundo González agradece al Parlamento Europeo, agradece a María Corina Machado por su liderazgo y dice además: quiero expresar también el agradecimiento, orgullo y la admiración que siento por mis compatriotas venezolanos que con máximo civismo, coraje y determinación han enfrentado durante años y siguen enfrentando a un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos. Agrega Edmundo González en este comunicado: mis compatriotas fueron los protagonistas de la gran gesta democrática que tuvo lugar el pasado 28 de julio. Pero la lucha no ha concluido. El régimen persiste en bloquear el camino político, incurriendo en más y más violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En 3 meses ha elevado la cifra de presos políticos de 300 a 2.000, entre los cuales se encuentran personas discapacitadas, mujeres y niños. Los demócratas dentro y fuera de Venezuela debemos trabajar unidos para hacer cumplir el mandato soberano del pueblo venezolano. Esa es nuestra obligación. La lucha por alcanzar el objetivo continúa y nuestro compromiso por alcanzarlo se mantiene hasta el final. El premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo y que se entrega de manera anual, tiene su nombre inspirado en el reconocido físico nuclear soviético y activista de derechos humanos Andrei Sájarov. Es en honor, en recuerdo de él, que se instituyó este premio por parte del Parlamento Europeo. El primer ganador fue Nelson Mandela, y en años anteriores ya la oposición política, la oposición democrática venezolana, había ganado este premio Sájarov en el año 2017 con figuras como Lorenz Saleh, como Leopoldo López, que recibieron
recibieron en su momento ese premio. Ahora los encargados de recibirlo serán María Corina Machado y Edmundo González, quien seguramente viajará hasta Bruselas para recibirlo el próximo día 18 de diciembre, fecha señalada para hacer la entrega del premio que fue anunciado hoy. Premio Sájarov 2024 entonces para Venezuela, para la oposición venezolana, para María Corina Machado y para Edmundo González como sus líderes. Les mantendremos al tanto en próximas emisiones. Un abrazo, nos vemos. Declaraciones del presidente de la ilegítima Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien manifestó que la posición asumida por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al vetar la entrada de la dictadura a los BRICS es vergonzosa, ofensiva y resabios del bolsonarismo. Vergonzoso, es vergonzosa la posición que ha manejado los resabios del bolsonarismo que encontramos en el Palacio de Itamaraty en nuestra hermana República de Brasil. Venezuela siempre ha sido generosa, Venezuela siempre ha sido solidaria y seguirá haciéndolo. Esa es la característica principal del venezolano, pero es ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que en nada se compadece ni con el clima, ni con el objetivo, ni con los principios de esa reunión de los BRICS, donde además el presidente Maduro llevó una posición que se compadece con el principio por el cual fue fundado los BRICS, la creación de otro polo, que sea un polo basado en la libertad, en la independencia, en el intercambio, en la solidaridad, en el crecimiento de nuevas potencias. Venezuela va a seguir avanzando y Venezuela va a ser una potencia mediana en el corto plazo. Y Venezuela ha venido recuperando su economía en términos de mucha más salud de las características. Por eso me suspendieron el sueldo y el bono ese de guerra económica. Soy abogado y trabajo para el Poder Judicial. Unos días antes de las elecciones, uno de los jefes nos dijo que ese día teníamos que reportarnos con nuestro nombre, apellido y cargo, notificando que ya habíamos votado. Yo ni sé eso. Fuimos pocos los que no nos reportamos. Porque además, siendo abogado, yo tengo completamente claro que el voto es secreto y no es una obligación reportarle a nadie si ejercí o no ejercí el sufragio. Por eso me suspendieron el sueldo y el bono ese de guerra económica. Yo vivo solo con mi mamá, que está mal de salud. Y para serte sincero, luego de haber trabajado toda mi vida, no tengo ni para comprar comida. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Por hacer chiste, ¿no? Esto es un chiste con una razón de ser. Aquí hay humor político con una misión, que es, primero que nada, dar a entender al régimen dictatorial de Venezuela que no nos chupamos el dedo y que creativamente y que intelectualmente sabemos defendernos. Y luego buscar también, ¿por qué no?, despertar conciencias o hacer que la gente piense un poco sobre las cosas que nos están pasando. Pero siempre desde el respeto a aquel que necesita hacer vida en su país, a quien agradecemos que siga haciendo vida en el país y que valerosamente pues no abandone la lucha por la democracia en Venezuela. Entonces, sí ha sido un proceso doloroso en lo personal, porque bueno, pues yo quiero mucho a Venezuela y mi idea siempre fue venir acá y poder regresar a nuestro país una semana al mes. Pero bueno, en vista de las circunstancias y de la estrategia de estos tipos de robarnos los pasaportes y declararlos como perdidos, pues me quedé acá. Entonces es de mucho ánimo, sí lo es, de mucho optimismo, claro que lo es, y de viajar por el mundo redescubriendo a través del humor pues las formas de conectar con nuevas audiencias. ¿Crees que todavía hay esperanza, Luis? Tiene que haberla y la habrá hasta el final de mis días y hasta el final de los días de cada quien que nos está viendo. Porque uno no sabe en qué forma va a prender la mecha, lo vivimos hace nada, creo que la certeza de que se ganaron las elecciones del 28 de julio está ahí. La gente simplemente está siendo muy inteligente frente a una estrategia de miedo tremenda que puso en marcha la dictadura en Venezuela, pero estamos todos a la espera de cuál es el desenlace de esto y en qué forma participamos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, estamos listos al llamado. Entonces, sí, yo sí. ¿Regresarías a Venezuela
si obviamente este panorama cambia, o por el contrario irías de visita, te mantienes aquí. Yo no me pierdo esa fiesta. O sea, yo voy a Venezuela, espérate, en la forma que sea y como pueda, al día mismo del cambio. Ahora, ¿trasladaría a mi familia? No, todavía no. Esperaría una pausa, participaría en la forma en que sea útil en la reconstrucción y protección de la conquista de la libertad. Sí. La crisis venezolana fue abordada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola. El fraude electoral de Maduro fue tema en la agenda política internacional de este encuentro que se llevó a cabo en Roma y en el que también trataron la inmigración y cómo desarrollar una gestión común, además de la invasión rusa a Ucrania y la crisis en el Medio Oriente. Y precisamente el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reaccionó al comunicado emitido por Voluntad Popular, confirmando la muerte de su dirigente político. Exigimos justicia. Estoy muy atento a la investigación de este caso. La verdad debe conocerla todo el país. Edwin era un joven comprometido con la democracia, con su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad, dice el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Y ante esta noticia, de inmediato comenzaron las reacciones. Una de ellas fue la del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Veamos qué escribió Guanipa en su cuenta en X. Él dice: en una gira a San Cristóbal conocí a Edwin Santos. Supe que era dirigente de Voluntad Popular, pero realmente tenía liderazgo de toda la alternativa democrática en la zona de El Nula, en el estado Apure. Muy lamentable su fallecimiento en medio de hechos de violencia que deben ser esclarecidos. Dios lo reciba y dé cobijo a toda su familia. Enviamos nuestra solidaridad a su familia y amigos de El Nula, que en paz descanse. Pero todavía hay cierta suspicacia por el comportamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, que a pesar de que él ha dicho que está un poco molesto con Maduro, bueno, ya lo vemos, está molestísimo con Maduro, a tal punto que Maduro fue a intentar convencer a Putin y fue peor la reacción de Brasil al decirle que no vale, no va a entrar. Pero al mismo tiempo que pasa eso, ¿qué más le hace falta a Lula para decir Edmundo González Urrutia fue el que ganó? Ahí están las pruebas y sigue todavía, que creo que ya eso pasó, hay que pasar esa página, exigiéndole a Maduro que muestre las actas. O sea, ¿cómo poder entender este juego de Brasil hacia Venezuela? Bueno, Brasil debe estar muy incómodo porque Maduro, digamos que despreció y ridiculizó el intento de mediación y negociación que ellos, junto a Colombia sobre todo, porque México la verdad es que fue bastante indiferente, intentaron a raíz de lo sucedido el 28 de julio. Es decir, que María Corina Machado diga públicamente que Nicolás Maduro ni siquiera le atendía el teléfono a Lula y a Petro, pero sobre todo a Lula, siendo el gigante de la región, siendo un referente de la izquierda mundial, etcétera, pues yo no creo que él le simpatice mucho a la Cancillería brasileña y al gobierno de Brasil. Es decir, Maduro llegó al punto de sencillamente no querer hablar con Lula, que insisto es su aliado histórico y una persona que siempre le apoyó. Sin embargo, bueno, hay quienes tenían o decían que así como es, así paga el diablo a quien bien le sirve. Es decir, Lula y Petro durante años se cansaron de alguna manera alcahuetear, disminuir, disfrazar, usar eufemismos para categorizar o caracterizar lo que en Venezuela ocurría, las denuncias de derechos humanos que había y los abusos que se vienen cometiendo desde hace años por parte del régimen que encabeza Nicolás Maduro. Bueno, ahora el régimen de Maduro les está mostrando a ellos su verdadera dimensión y su verdadera cara, y los ha dejado en ridículo porque ellos se comprometieron ante instancias importantes en el mundo, ante sus propios electores, ante, digamos, su propio país,
que ellos se comprometieron a tratar de mediar y a buscar una solución sobre la crisis electoral, política que había aquí en Venezuela, y no pudieron. Entonces, por ahí hay una inconformidad y hay un disgusto importante. ¿Y crees que con esta última acción que tomó Brasil puede de alguna forma obligar a Nicolás Maduro nuevamente a traerlo? Vamos a hablar, vamos a negociar, y que realmente se empiece a hablar por lo menos de una transición. No, yo no creo. O sea, yo creo que esto le va a servir a Maduro más bien para desechar cualquier intento, o sea, va a ser la excusa que Maduro va a utilizar para desechar cualquier intento que venga desde Brasil o desde Colombia. A Colombia la tiene, pues, digamos, amarrada con el tema de la paz, sabiendo que Maduro es un factor importante para que aquí haya un acuerdo de paz, al menos con el ELN. Petro es un presidente cuya principal propuesta fue esa, lograr la paz, y bueno, Maduro lo sabe y con eso chantajea, ¿no? Y lo que yo creo, por lo que digamos ha sido público en las últimas semanas, bueno, ese intento naufragó, porque ya nadie habla de él. Entonces, ¿no crees que lo vayan a reconocer el 10 si no hay ni siquiera una posibilidad de, por lo menos, bueno, vamos a ver a qué punto medio podemos llegar? Entonces, el 10 de enero no lo van a reconocer. Yo no creo que lo vayan a reconocer, así como tampoco creo que desde ellos vaya a surgir una solución pronto. En función de eso, tampoco creo que ninguno de los dos gobiernos vaya a reconocerlo, en vista de que, bueno, con su discurso, que es visto de cierta forma débil, timorato, eufemístico, etcétera, igual han dicho que hasta que no muestren las pruebas de que la elección la ganaron ellos no pueden evaluar o efectuar un reconocimiento presidencial para Nicolás Maduro. Quería destacar que este informe, nosotros ya hemos estudiado algo de ello, elaborado por la Comisión Especial que investiga el robo de ciclo, incluye elementos probatorios de las implicaciones de diputadas y diputadas de la legislatura del 2018 al 2021, así como de miembros designados como integrantes de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA Holding y Citgo Petroleum. Contiene el listado de los partidos políticos que fueron cómplices de ese robo, así como distintas organizaciones no gubernamentales, agreguemos eso, ONG que recibieron financiamiento por parte de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, también controlada por una directiva irrita y al margen de la ley. Ahora bien, como Ministerio Público, a partir de este momento vamos a revisar con detalle toda la información contenida en lo que usted nos ha entregado. Creemos que es un valioso documento, una investigación bastante seria, que nos va a llevar para identificar cada delito contenido según lo establecido por nuestra legislación nacional y, por supuesto, individualizar a los presuntos responsables. Para esto nosotros hemos ya designado fiscales nacionales con competencia plena, la Fiscalía número 50 y la 67, para adelantar esta investigación. Este informe por ahora, por lo que hemos visto, identifica a 351 personas. Esto es algo realmente escabroso. Las personas involucradas de diversas organizaciones y ONGs, pero todas unidas en el mismo sentido criminal: delinquir contra el país, atentar contra el patrimonio de la nación, ocasionar, unido eso al bloqueo y las sanciones, dolor, sufrimiento de nuestro pueblo y violar masivamente los derechos humanos. Quiero igualmente destacar que aparte de estas 351 personas aparecen 15 partidos políticos mencionados. Ahora, ya para terminar, es muy bueno recordar lo siguiente: hay otras causas que nosotros hemos venido, ciudadanos diputados, y la comisión que lo acompaña, investigando sobre Citgo, previa a esta importantísima entrega. Yo quiero recordar que
como fiscal general de la República, anuncié en noviembre del año 2017, apenas a 3 meses de ser investido en el cargo de fiscal general de la República por la Asamblea Constituyente, iniciamos una investigación contra la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation, quien en julio de ese año firmó un acuerdo con las empresas financiadoras Frontier Group Management y Apollo Global Management para solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para la industria, ofreciendo como garantía a la propia filial, algo increíble, lo que comprometió el patrimonio de la República. Este contrato se firmó sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. Por este caso fueron condenados el 26 de noviembre del año 2020 el expresidente de Citgo y cinco vicepresidentes. Entonces fíjese que esto es una trama continuada en una escala peor. ¿Por qué es una escala peor? Porque ya es literalmente la incautación por la vía de facto a través de una delincuencia organizada, a través de una mafia de Citgo como empresa. En aquel momento fueron condenados José Ángel Pereira, expresidente de Citgo, Torneo Vadel Recalde, Alirio José Zambrano, Jorge Luis Toledo, Gustavo Adolfo Cárdenas, José Luis Zambrano, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación. Por lo tanto, quiero destacar igualmente que además hemos adelantado investigaciones contra los integrantes de estas juntas ad hoc, para que la comisión que lo acompaña y usted tenga esa información de primera mano. Igualmente designadas ilegalmente por ese corrupto y yo diría criminal gobierno llamado interino del prófugo de la justicia Juan Guaidó. En total, ya para terminar, aparte de esto que usted nos está entregando, hemos desarrollado 22 investigaciones por los delitos cometidos por ese delictivo gobierno interino. AB va a subastar más de 400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor estimado total de 800 millones de dólares. Uno de los inmuebles que se va a poner a la venta es la sede central del ya olvidado, pero ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ubicado sobre la calle Cochabamba al 54, en el barrio de San Telmo. La propiedad del ex Ministerio de las Mujeres está tasada en 12,5 millones de dólares. Parece que el presupuesto de más de 54.000 millones de pesos en 2023 y los 1.100 empleados del extinto ministerio a diciembre del año pasado evidentemente no han sido suficientes para lograr la supuesta igualdad de género que tanto promovía el profesor Fernández. A la vista están los resultados. Además de las 400 propiedades que se subastan, también se impulsa la venta de los inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico. Desde el 10 de diciembre el narcoterrorismo volvió a tener un enemigo enfrente. Los argentinos de bien merecen recuperar lo que el crimen organizado y los políticos corruptos, que no es otra cosa que crimen organizado, les quitaron. Las primeras subastas de edificios públicos que hoy están subutilizados o que le traen un alto costo de mantenimiento al Estado van a ocurrir antes de fin de año. Entre las propiedades que van a subastarse se incluyen también un edificio que hoy está ocupado por el área de ciberseguridad, que dispone de un predio de 5.200 metros cuadrados para un total de 45 personas, y una propiedad del INTA que tiene 148 empleados en algo más de 3.000 metros cuadrados. Esta medida obviamente apunta a tener una gestión más eficiente de los bienes públicos, además implica ingresos considerables para las arcas del Estado.
Las subastas se van a ir publicando progresivamente en los próximos días y todas las propiedades van a estar disponibles en argentina.gov.ar/bienes del Estado. Los interesados, por supuesto, van a poder solicitar información más detallada y deberán suscribirse para enterarse de las fechas de la subasta, así que quien esté interesado y tenga el dinero puede ingresar a esa página que les acabo de pasar. Por otro lado, sobre lo que ha ocurrido en Rusia, hay algo que podría estársele escapando y que tú publicaste en tus redes sociales recientemente, ¿no? El cómo puede, por el fracaso estrepitoso de Nicolás Maduro, al no poder coronar el ingreso de Venezuela en los países BRICS, cosa que sí lograron 13 naciones, rodar la cabeza de Tarek William Saab. ¿Y eso por qué? Cualquiera pregunta. Explícanos. ¿Y eso por qué? Bueno, yo decía, haciendo un análisis pues de cómo han sido las relaciones recientes con Lula, y además Lula es quien toma la decisión por razones constitucionales, dirige la política exterior de Brasil y tenía en sus manos la decisión de votar a favor o en contra del ingreso de Venezuela en los BRICS, que sufrió una afrenta muy grave, sobre todo para un hombre que viene de la izquierda y un hombre que ideológicamente bien identificado, encasillado, un tipo ortodoxo, que se le diga que es agente de la CIA es una afrenta muy grave. Entonces ¿quién le dijo que era agente de la CIA? Bueno, precisamente Tarek William Saab en una de sus verborreas controversiales y que no puede contener, lo catalogó de agente de la CIA, cosa que tuvo que luego desmentirse a sí mismo, y además hubo un comunicado en un momento álgido. ¿Quién se le ocurre que vas a decir una cosa de esa envergadura en un momento tan álgido cuando Maduro está tratando de tender un puente con Brasil para que Brasil vote a favor? Vas a decirle a un tipo con estas características, fundador del Foro de Sao Paulo, que es agente de la CIA. Eso es peor que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que no fue suficiente ni siquiera el desmentido de Cancillería ni todos los puentes que intentaron, además de que las razones que esgrimió Brasil son razones muy valederas. Maduro no es un socio confiable para nadie. Mientras se mantengan estos niveles de inestabilidad, ¿quién puede ser socio de un país que económicamente está destruido y además donde no hay instituciones? Y esto es muy grave. Es que esa es la muestra de que no hay instituciones. Lula diría, si este es el fiscal general, un tipo con tal nivel de improvisación, ¿quién puede hacer trato con un país donde no hay instituciones? Y a la hora de cualquier controversia, ¿a qué tribunales vamos? ¿O ante qué justicia se va si tienen este nivel de improvisación? Yo creo que eso también marcó una pauta de alguna manera en este quiebre de relaciones que es evidente. No es un quiebre desde el punto de vista formal, pero las cosas no están bien para que se haya plantado en los BRICS y decir, señores, desde nuestra perspectiva no ingresa. Y tanto que es un tema público, no es un tema escondido, no es subrepticio. Brasil tiene una piedra de tranca y está claramente, Maduro hizo un soberano ridículo. ¿Cómo queda ante la Fuerza Armada y ante otros aliados a quienes les había dicho además de que eso era un tema resuelto y que se vio sin agenda? Maduro se vio sin ninguna agenda en ese encuentro, absolutamente improvisado. Yo decía que era como, y esto en la jerga jurídica, los abogados que van a tribunales que no tienen audiencia, no tienen agenda, no tienen nada y van a los pasillos a ver con quién se conectan para hacer algo. Así andaba Maduro, viendo con quién se toma una foto. Esto es un fracaso estruendoso de la diplomacia chavista. Bueno, diplomacia entre comillas, porque la desprofesionalización de la diplomacia tiene ahí una muestra. Tú no vas a enviar a un presidente si no estás seguro de eso. Mandas a un funcionario subalterno, un funcionario de otro nivel. Pero va a ir Maduro justamente en una situación, además de debilidad institucional como la que tiene, donde el país se está derrumbando a pedazos, sale del país a hacer ese papelón. Porque no tuvo nada seguro. ¿Y qué trae entre manos? No trae nada. No trae más que unas fotos de unos encuentros bilaterales bien improvisados, además donde no había ninguna agenda. La diferencia entre la tasa de cambio del dólar oficial y la del dólar paralelo en Venezuela ha llegado a 10 puntos y pudiera seguir aumentando en los próximos días gracias a una errática política económica del régimen de Nicolás Maduro, que está generando mayor distorsión en los precios de los productos básicos del mercado y en consecuencia más empobrecimiento de los venezolanos.
En medio de una brecha que va en ascenso entre el mercado de cambio oficial y el paralelo, el Banco Central de Venezuela ha realizado intervenciones milmillonarias en divisas al mercado financiero, en un intento por estabilizar el sector, generando una distorsión entre la oferta y demanda de divisas, que tiene gran impacto en los precios del comercio. Si tú quieres obligar a que se fijen con el precio del dólar oficial, ¿okay?, donde la gente no puede conseguir los dólares que necesita para operar ni para traer sus importaciones, ¿okay?, ¿qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo, bueno, pues que una de dos: o dejo de producir y perjudica a los ciudadanos, o tengo que subir los precios, a juro. Según los especialistas, el régimen de Maduro debe sincerar el precio del dólar oficial, que debería ser muy superior al fijado por el Banco Central de Venezuela, que en este momento se ubica 10 puntos por debajo del denominado dólar paralelo, una errática política cambiaria que perjudica el poder adquisitivo de los venezolanos, pero enriquece a las élites gobernantes. Hay algo de torpeza en no tratar de entender cómo funcionan las leyes de la economía, pero cuando tú ves que con el precio del petróleo si lo entienden, entonces no puede ser simple torpeza. O sea, ¿qué pasa con el precio del petróleo? Van a tratar de restringir la oferta en las reuniones de la OPEP para que los precios suban. O sea que sí entienden claramente qué es lo que está ocurriendo. Saben que si la demanda es mayor que la oferta, los precios van a subir, y si la oferta es mayor que la demanda, los precios van a bajar. Este mes el Banco Central de Venezuela ya superó la barrera de los 4.000 millones de dólares vendidos a la banca durante este año, un 23,93% más que lo vendido a la banca en el periodo equivalente de 2023. Todo esto para bajar los índices inflacionarios, pero con un alto costo para el bolívar, que ha disminuido su valor en un 8,47% en lo que va de año. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Pero el parol pareciera que los toma por sorpresa a muchos. ¿Debió haber sido así? El parol humanitario fue un error desde el comienzo. A los abogados de inmigración nunca nos dijeron qué va a pasar después de los 2 años. Y ahora estamos viendo qué va a pasar. Le dijeron a las familias, dejen todo en su país, dejen todo. No solamente en Venezuela, porque acuérdate que el parol funcionaba si tenías familia en Colombia, si tenías familia en España, los podrías traer. Y dejas todo, tu trabajo, tu casa, vendes todo, te vienes para aquí y después de 2 años te dicen, ah, no, lo siento, ¿saben qué? No vamos a hacer nada. No, señores. Entonces, mi consejo para todos es, pongan su asilo, si califican, hablen con un abogado de migración, vean qué opciones tienen, pero no vamos a permitir que los regresen a todos a Venezuela o a cualquier otro país. ¿De qué manera, Gunter, hay que prepararse? Porque esto es una cuenta regresiva virtual, es decir, quizás muchos ya han tenido un puesto de trabajo que pueden mantener no solamente los suyos acá en Estados Unidos, sino en Venezuela, porque la razón para emigrar es ayudar a nuestra familia. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué opciones hay en estos momentos? Bueno, las personas que entraron con parol antes de que el TPS se corte, el 31 de julio del año pasado, tienen esa opción, ¿no? En este momento hay candidatos que están diciendo, vamos a cancelar el TPS, pero no sabemos si eso es verdad o no, es solamente por campaña política. Acuérdate que el TPS lo cancelaron para los salvadoreños, lo peleamos por 4 años y se lo devolvieron. ¿Okay? Entonces el TPS, si existe la posibilidad de aplicar por TPS, háganlo. Pero la más importante para mí es la del asilo. Es más, el gobierno ha salido a decir que si alguien presenta su asilo más allá del año reglamentario porque tiene parol humanitario, es muy probable que se lo acepten. Entonces, no perder la oportunidad de que en este momento todavía existe el asilo para las personas que puedan aplicar. Les hago como pensar en una situación. Les digo, imagínate que se acaba tu parol y te mandan de vuelta a Venezuela. ¿Okay? Imagínate que ya estás. Tú podrías estar en Venezuela y tener una playera, ¿no? Una camiseta que diga la cara de Edmundo, decir, Edmundo es mi presidente, Maduro se lo robó las elecciones. O decir, mandarle un WhatsApp a tu familia, a tus amigos, pastor, estoy aquí en Venezuela, vamos a marchar con María Corina. ¿Qué te pasaría si haces eso? Estaría en peligro. Yo, mi familia, mi hermana, mi papá. Entonces ahí empieza una razón para decir, tu libertad de expresión, tu libertad, tu opinión política te pone a riesgo. Vamos a ver qué podemos hacer por tu asilo. El próximo lunes 28, a 3 meses de las elecciones, donde resultó ganador Edmundo González Urrutia, se estrena el documental Everyone Knows, Todos lo saben, realizado por La Gran Aldea. Una forma de contar lo que ocurrió y que todos sabemos que ocurrió en esas elecciones del 28 de julio, pero desde otra mirada. Veamos
este pequeño tráiler. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito para los terroristas, para los criminales. Esto es un proceso ético, una gesta ética que se la apropió el ciudadano. 88, perdón. Y Edmundo González, 400. Edmundo González, 398. Y el señor Maduro, 50. 1940 votos para Edmundo González y 393 votos para Nicolás Maduro. 31 votos a favor de Edmundo González y 196 votos a favor de Maduro. En Bogotá está Alejandro Hernández, el director de La Gran Aldea. Alejandro, ¿qué es este documental? No, César, es un documental que, digamos, narra la historia del 28 de julio desde los protagonistas que fueron las personas de a pie, el tejido social que creó el 28 de julio, esas pequeñas historias que fueron las que juntas permitieron esa gesta ciudadana. Fueron registradas por nosotros en el documental y digamos que es un testimonio directo de cómo se hizo la gesta del 28 de julio, de cómo se vivió ese día de principio a fin y de lo que lamentablemente vino después de ese día. Es decir, es una pieza audiovisual que reúne a ciudadanos de a pie y que también reúne, bueno, por supuesto, declaraciones, testimonios y comentarios de protagonistas políticos, ¿no? Como María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, etcétera. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título? Ese todos lo saben. Bueno, yo diría que por dos razones. Primero, es un poco jugar con la opacidad que hay en Venezuela. Es decir, a pesar de que la propaganda gubernamental ha querido imponer una narrativa distinta, hasta el último venezolano sabe, hasta el último ciudadano del barrio más recóndito, del pueblo más lejano de Venezuela, sabe que Maduro ese día recibió una paliza, ¿no? Eso por un lado. Y también es un homenaje a la gente en el sentido de que, a pesar de que en Venezuela ya no se transmite información real por ningún medio importante, ya no hay estadísticas porque el régimen las ha bloqueado, ya no hay información en ningún sitio distinto a las redes sociales y a los medios digitales. Bueno, la gente de a pie, todos los venezolanos conocen, padecen de primera mano y saben de primera mano bueno, la crisis generalizada que hay en el país. Entonces, todo el mundo sabe que Maduro recibió una paliza y todo el mundo sabe la crisis gigantesca que hay en Venezuela a pesar de la propaganda y de la desinformación. A ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se hizo el documental? Bueno, el documental narra la historia de unas familias, ¿no?, que estaban en Venezuela, que están en Venezuela y que tenían responsabilidades ese día, ¿no?, responsabilidades logísticas o de participación ese día. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir y grabar a estas familias desde la madrugada hasta el final del día y los días siguientes. Entonces, por eso decimos que es el testimonio de los protagonistas de ese día, ¿no? Y de los ciudadanos que vivieron ¿Y cuándo lo podemos ver, Alejandro? Ese documental va a ser publicado el día 28, ¿no? A los 3 meses, pues, de la elección, en todas nuestras plataformas y en algunos, pues, medios aliados que van a estar ayudándonos a la difusión. Pero, César, yo creería que es importante
destacar el tema de la gente, ¿no? Porque ya no hay manera de entender a Venezuela y de entender lo que pasa ahí si no es aproximándote a esas pequeñas historias, a esa gente que vive día a día la cotidianidad allá, porque ya no hay grandes medios, ya no hay información y es a través de, digamos, la cercanía con esa gente que tú puedes entender lo que realmente se está viviendo en Venezuela. Yo le pregunto, ¿usted está a resguardo o puede transitar libremente por las calles? Ningún ciudadano puede transitar libremente, nosotros tenemos que andar con mucha prudencia en nuestro movimiento. Fíjate que hoy un dirigente de una parroquia del Alto Apure, Edwin Santos, desapareció desde ayer y bueno, no hay noticias de su paradero. Las últimas noticias que nos están llegando es que pareciera que el SEBIN lo detuvo y lo llevó a la ciudad de Guasdualito, en el Alto Apure. Entonces, dirigentes que han cubierto un escenario importante. Por ejemplo, este joven Edwin Santos es un hombre que dio la cara, ha luchado, nada más y nada menos que en una de las zonas más difíciles geopolíticamente hablando del país, como es la zona del Alto Apure. Entonces aquí ningún dirigente, ni parroquial, ni municipal, ni regional, ni nacional, que estamos en la estructura de la democracia, de la sociedad democrática venezolana, que hoy ha sido reconocida por el Parlamento Europeo, ninguno estamos seguros en nuestra libertad, porque todos en algún momento podemos ser víctimas de un allanamiento en una residencia y podemos sufrir obviamente la privación de la libertad. Ahora tenemos a un Maduro que se supone está más aislado, con menos poder, a un Diosdado que está acaparando más poder, y Maduro ha tenido que cederle poder a Diosdado. ¿Cómo nos acerca eso a la transición? Digamos, sin todos estos factores que deberían estar funcionando a la vez, pero desde el punto de vista interno, Fuerza Armada, Diosdado con más poder criminal, más brutal, digamos, más fiero, sin ningún tipo de escrúpulos. Eso no da ningún paso a negociación, ningún paso a transición pacífica. ¿Cómo se soluciona este escollo en el que estamos ahora? Más complicado. Con claridad diplomática y política exterior diáfana. Voy a dar el ejemplo claro de lo que sucedió en relación a Estados Unidos. La gente mucho habla de que las sanciones no tuvieron la efectividad que se esperaba. Lo que sí sabemos hoy a ciencia cierta es que levantar, aflojar y modular las sanciones es el peor de los mundos. La bipolaridad diplomática de Estados Unidos es lo que nos ha puesto en buena medida en este entuerto. Toda una movilización internacional en Cabo Verde para tomar preso al tesorero del conglomerado criminal. Este era el tesorero de la mafia. Ahora, para negociar con Maduro, a cambio de que sea buena gente, le devolvieron el tesorero del conglomerado criminal, Alex Saab, le devolvieron los narcosobrinos, le aflojaron las sanciones petroleras, le deportaron gente que había escapado de la dictadura a este país para que Maduro los vuelva a tener allá. ¿Y eso de qué sirvió? De nada. Entonces, seamos claros también, mucho se habla, las sanciones son o no efectivas. Levantar y aflojar las sanciones es lo peor, porque el mensaje a los diosdados es cuestión de aguantar y tener paciencia. Y después estos gringos imberbes, diplomáticos imberbes del State Department, empiezan a aflojar. Pero si lo han devuelto a Saab, nos van a devolver la visa, nos van a devolver nuestros bienes, claro, la señal es que si aguantas, y esto ¿quién lo dice? Los cubanos. Los cubanos dicen, si tú aguantas, la bipolaridad diplomática va a volver y hay que tener paciencia. Por eso es importante ahora que se hable y con toda claridad de las causas, no de los síntomas. Queremos petróleo venezolano y no Tren de Aragua, no exiliados, no cocaína de Colombia reexportada. Es el mundo, presidente, para tener Venezuela potencia petrolera. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Maduro y de Diosdado? Es justamente el que vean con claridad de que lo que le dicen a su gente para sostenerse, aguanten, que nos la vamos a robar la presidencia. Pero adentro, por eso, adentro, aguanten, estén conmigo, porque nos van a levantar las sanciones, nos van a devolver la platita, vamos a poder seguir robando, vamos a recuperar las visas, no te van a tocar los bienes de tu primo y de tu prima en España. Claro, pero esos militares votaron en contra de este sistema. Claro que sí, pero hoy día, ¿por qué lo sostienen y por qué no se vuelcan? Porque existe la incertidumbre de que por la ambivalencia y bipolaridad diplomática de Europa y Estados Unidos, aquellos que son leales a Maduro, a pesar de que han votado en contra de él,
pueden seguir robando a futuro. O pueden tener impunidad los que ya robaron, o los que vienen detrás pueden tener acceso a robar. Maduro, ¿qué les debe decir? Enseguida recupero el oro que está en el Reino Unido, 2.000 millones, vamos a robar. Enseguida recupero, me reconocen, recupero los DEX del Fondo Monetario, 5.000 millones de dólares. Vamos a seguir robando para el resto. En la medida que no se vea una posición clara del mundo occidental en lo interno, ese discurso de decir, acepten que me robe yo la presidencia para que los que han robado conmigo, los que han hecho narcotráfico conmigo, sigan impunes, sigan con sus bienes, y los que vienen tengan alguna oportunidad. Es eso lo que mantiene. Por eso una posición clara y firme respecto a este cronograma que es determinante. En el país más importante van a votar. Muy bien, electo el presidente o la presidenta, digan con claridad. ¿Van a aceptar que siga Maduro robándose la presidencia, exportando cocaína, exportando gente, exportando criminales del Tren de Aragua y quejarse de los síntomas, o van a tratar la infección reconociendo que el mundo es presidente y preservando la democracia? Y dicho sea de paso, ¿van a aceptar que Venezuela, la tierra de gracia, sea una tiránica desgracia copada por los de las H's horribles que tanto hablan en este país? Se la pasan hablando de las H's horribles. Hamas, Hezbollah, Houthis, los satélites del pulpo iraní. Pues Hamas y Hezbollah, todavía no los Houthis que yo sepa, pero Hamas y Hezbollah ya están en Venezuela hace años. Estamos con declaraciones de Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, presentando un informe sobre las investigaciones para Citgo que están solicitando al fiscal general de la República, Pérez William Saab. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. Hacer un documento público acordado en nuestra Asamblea Nacional que se difunda para que el pueblo conozca los detalles, que además será un documento público que fue acordado en nuestra Asamblea Nacional que se difunda para que el pueblo conozca los detalles, los responsables del robo de Citgo. Pero además hoy traemos, compañero fiscal general, un dossier contentivo de 19 documentos considerados por nuestra Asamblea Nacional elementos probatorios, actas de la Asamblea Nacional en desacato 2016-2021, acuerdos aprobados por esta Asamblea Nacional 2016-2021, juntas ad hoc que fueron designadas de manera ilegal por esta Asamblea Nacional en desacato 2016-2021, que tenían como objetivo principal, apoderarse de empresas venezolanas, de bienes venezolanos, de bienes de la República en el extranjero. Entre ellos, el más importante de los bienes de nuestra República en el extranjero, la empresa Citgo Petroleum, que además será un documento público que fue acordado en nuestra Asamblea Nacional que se difunda para que el pueblo conozca los detalles, los responsables del robo de Citgo. Pero además hoy traemos, compañero fiscal general, un dossier contentivo de 19 documentos considerados por nuestra Asamblea Nacional elementos probatorios, actas de la Asamblea Nacional en desacato 2016-2021, acuerdos aprobados por esta Asamblea Nacional 2016-2021, juntas ad hoc que fueron designadas de manera ilegal por esta Asamblea Nacional en desacato 2016-2021, que tenían como objetivo principal, apoderarse de empresas venezolanas, de bienes venezolanos, de bienes de la República en el extranjero. Entre ellos, el más importante de los bienes de nuestra República en el extranjero, la empresa Citgo Petroleum Corporation. Pero además, el acta, copia de acta fiel de lo que fue la sesión del 5 de febrero del 2019, donde aprueban aquel adefesio llamado Estatuto para la Transición para la Democracia, y ahí constan qué diputados aprobaron esta acta. Y así 19 anexos, documentos, elementos probatorios que, por supuesto, demuestran los involucrados, la implicación que tienen estos actores que forman parte del robo más grande de la historia de Venezuela, el robo de la empresa Citgo Petroleum Corporation. Hago entrega formal a nuestro fiscal general. En primer lugar, la comunicación oficial, el informe y el conjunto de documentos, actas
probatoria. Muchísimas gracias. De nuestra independencia. Es una verdadera vergüenza histórica para quienes perpetraron la condición de arrodillarse a los designios de quien les dio la orden, que no son precisamente miembros de los BRICS. Así es, llegando a mi casa. Honrado de la foto. No, recordemos que los tres cargos son de encargaduría, los tres cargos. Nosotros hemos recibido, sí, ciertamente la postulación del fiscal general de la República y del defensor. El contralor encargado no ha presentado su postulación. Y esto está dentro de la ley, la ley no señala que haya algún impedimento para que esas postulaciones tengan validez. El partido Voluntad Popular denunció el secuestro y asesinato de Edwin Santos, fundador y dirigente de la Fuerza Política, y quien fue secuestrado el miércoles en el estado Apure por funcionarios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro y hoy finalmente fue encontrado sin vida. Edwin Santos fue un actor fundamental en la victoria de las fuerzas democráticas el pasado 28 de julio en Apure. Durante los últimos meses se mantuvo luchando por su comunidad, denunciando la situación de colapso del puente que comunica a Apure con Táchira. Fue en este mismo puente en el que fue encontrado sin vida en la mañana de hoy. Una señal clara política de retaliación en su contra y en contra del activismo político democrático. El presidente electo de Venezuela, exiliado en España, Edmundo González Urrutia, exigió justicia por el asesinato del activista Edwin Santos y dijo estar atento a las investigaciones sobre el caso. Exigimos justicia. Estoy muy atento a la investigación de este caso. La verdad debe conocerla todo el país. Edwin era un joven comprometido con la democracia, con su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad. Sigo con el señor Bauzá. Fíjese que esa crítica que usted lanzaba al gobierno español es replicada por muchas voces, por las fuerzas políticas, incluso en el Europarlamento, y se cuestiona además que no haya un consenso más diciente frente a lo que pasa en Venezuela. Y mi pregunta va dirigida en ese sentido. ¿Cree que se reconfigura el Parlamento Europeo con este tipo de reconocimientos como el premio Sájarov? Bueno, lo que pone de manifiesto el premio Sájarov es que una inmensa mayoría, porque para que el premio Sájarov sea reconocido tiene que tener la mayoría de la Cámara Parlamentaria. Es decir, la Cámara Parlamentaria en su inmensa mayoría, el Parlamento Europeo en su inmensa mayoría, la representación popular de Europa que se hace a través del Parlamento Europeo, en su inmensa mayoría reconoce ese premio, pero repito, reconoce también a la figura de Edmundo González, presidente electo. Obviamente hay otras fuerzas políticas que no reconocen, no solamente no apoyan el premio Sájarov, sino que en todos sus discursos, esta misma semana que en Estrasburgo se está produciendo el pleno parlamentario o en la última resolución que se produjo en el mes de septiembre, hubo fuerzas políticas que son las fuerzas, en este caso, de Podemos, de los comunistas, que apoyan directamente al régimen, que dicen que hay que reconocer, o que no cuestionan el resultado electoral. Hay algunos incluso que lo que dicen es que debe haber unas nuevas elecciones para repetir otra vez el fraude electoral. Vamos a ver, el pueblo ha sido claro. Los representantes de los partidos políticos libres y democráticos que han ido a las urnas tienen un 80% de listas electorales que en este caso
la dictadura y el régimen no puede avalar que están utilizando todas las estructuras, todos los resortes del Estado, no Estado de Derecho, sino del Estado del régimen, para decir incluso, acordémonos todos, cuando sale el comité electoral y dice que la victoria de Maduro ha sido en torno del 51-52%. Es una auténtica aberración. Es decir, todo el pueblo, toda Europa, todo el mundo, democráticamente hablando, que está vinculado a la defensa del Estado de Derecho, sabe que hubo un fraude electoral, sabe que hubo un robo, sabe que María Corina Machado está escondida, porque si no estuviera escondida ahora mismo estaría secuestrada, porque la han acusado de corrupción, y que Edmundo González, el presidente electo, ha tenido que tomar un avión y ha tenido que salir de su país, igual que 4 millones de venezolanos, para poder defender la libertad, en este caso desde España. Es una evidencia absoluta de lo que es un fraude, de lo que es un robo, de lo que es, en este caso, simplemente una más de las tropelías, y en este caso vinculadas al voto de la libertad, a las que recurre Maduro porque no quiere soltar el asiento. Señor Bauzá, mientras Europa reconoce esta lucha de la oposición democrática de Venezuela, en paralelo, Nicolás Maduro está en Rusia intentando ganar algo de reconocimiento en los BRICS y, oh sorpresa, le cierran la puerta. Parece que la comunidad internacional busca de alguna manera también aislar a Nicolás Maduro. Efectivamente, además no debemos dejar pasar por alto precisamente esa reflexión que usted hace. Nicolás Maduro llega en este caso a la cumbre del BRIC, le recibe a pie de avión Putin, se hace la foto, pero luego no hay una foto de él con los miembros del BRIC. Es una cuestión importante, es decir, él es recibido con honores de estados, por este caso por el propio Putin, pero no sale en las fotos del BRIC. Analicemos eso. Es decir, Maduro se va allí para salir reforzado y luego no sale la foto. Es una cuestión importante. Por lo cual, y también hay que recordar que Maduro no tiene el apoyo mayoritario de los líderes, en este caso de los líderes latinoamericanos. Quiero recordar, en este caso, permítame poner en valor la actuación inmediata que se produjo por parte del presidente de Panamá. El presidente de Panamá fue el primero que salió públicamente a reconocer la no victoria en este caso de Maduro, fue el que públicamente reconoció la victoria, en este caso de Edmundo González, y fue el primero que salió a la palestra para ofrecer, en este caso Panamá, como punto para reuniones futuras, para analizar el proceso de democratización de Venezuela, e incluso ofreció a Panamá como punto de exilio para que Maduro pudiera refugiarse para la salida. Pongo este caso de manifiesto, y pongo el caso de Panamá porque es el primer presidente que así lo puso de manifiesto, porque Maduro está aislado, Maduro está solo. Solamente le apoyan las dictaduras, en este caso la dictadura cubana, la dictadura nicaragüense, la dictadura boliviana, la dictadura rusa, la dictadura china, la dictadura iraní, las dictaduras del mundo. Y cuando ha ido en este caso, a la cumbre del BRIC, ha patinado. Se hizo la foto de inicio, pero no salió la buena foto, que era de los miembros del BRIC. Justo sobre eso, yo escuchaba a María Corina Machado esta semana, decía que no había ni una sola democracia en el mundo que reconozca a Nicolás Maduro. Ni una sola democracia. Y la democracia está basada precisamente en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, en la libertad de elección, en la libertad de voto. En definitiva, en la libertad de un pueblo a quien quiere destinar la responsabilidad del mandato de su patria, de su nación, de su país, en definitiva, de lo que es más importante para uno, como es su familia, su ventura, sus oportunidades familiares, humanas y económicas. Y que no haya ninguna democracia que lo reconozca pone de manifiesto precisamente con quién está aliado, con quién está él. Él está solo y solo con los países del mal. Agradecemos a José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo, por acompañarnos esta tarde aquí en NTN 24. Una buena noche para usted. Pues un placer, y permítame hacer extensivo, ya no con la responsabilidad parlamentaria, pero sí con la legitimidad de haber estado muchos años, de ser un demócrata más, como los millones de europeos que así nos lo sentimos, de felicitar no solamente por ese premio, obviamente, a María Corina y a Edmundo, sino también a todo el pueblo venezolano en el exilio y sobre todo en el sufrimiento de ver cómo tiene que convivir con una dictadura, porque hoy y cada vez está más cerca el fin de Maduro, y por eso se pone nervioso, y la libertad y la democracia del pueblo venezolano.
El placer nuestro. Y llama la atención que estén, bueno, sí, uno en TikTok y en el caso de Kamala Harris utilizando más la red Instagram. ¿Por qué no hacen competencia en las mismas redes? ¿O es un tema de que básicamente han logrado por sus estrategias liderar una y en el caso de Trump liderar TikTok? Pues la verdad es que a nosotros también nos ha llamado mucho la atención que ambos candidatos se dividan cada una de las principales redes y que no sean uno de ellos líder en ambas. Sí que es cierto, y para ser justos, Donald Trump es quien tiene más seguidores en ambas redes. Lo único que es verdad que Kamala Harris sí que está teniendo una tasa de engagement y consigue, digamos, llegar a su audiencia mucho mejor que Donald Trump en Instagram. Por eso a ella le damos como reina para esa parte de esa red social, mientras que en cambio el candidato republicano Donald Trump es quien consigue mejor engagement con su audiencia en TikTok y por eso también, pese a que tienen ambas, como digo, mayor número de seguidores, le damos el título de rey de TikTok. Ajá, y entonces en conclusión, ¿qué significa esto, no? ¿A quién le está hablando Trump y a quién le está hablando ella con estas redes? Bueno, realmente la audiencia varía y también nos ha llamado la atención analizando el perfil de seguidores, no de quién interactúa con ellos en las publicaciones, sino de quién les sigue en cada red social, porque varía para cada uno de los candidatos, incluso dentro de la red social, especialmente cuando hablamos de Instagram. En este caso, en esta red social, Kamala Harris tiene una audiencia más amplia en el rango de 45 a 64 años, mientras que Donald Trump lo tiene, digamos, su mayor audiencia entre 25 y 34 años, como digo, en esta red social de Meta, cosa que nos ha llamado la atención. En cambio, otro punto que también a nivel de audiencia nos llamaba muchísimo la atención es que en TikTok, que parece que es un poco más la red social del público más joven, en cambio para ambos candidatos la mayoría de sus seguidores están en esa franja de 45 a 64 años. Ah, curioso, ahí no conectan los jóvenes con ellos. Conectan también, pero la mayoría, 25,86, estoy viendo el dato exacto para Kamala Harris, tienen esta edad de 45 a 64 y en el caso de Donald Trump el 32,39% de todos sus seguidores. Ya, y en relación al contenido de los mensajes, ¿no? Básicamente, ¿qué han detectado ustedes en la estrategia de Kamala Harris, principalmente por Instagram, por TikTok, pero también, bueno, no podemos descuidar una red como X y en el caso de Donald Trump? A nivel de mensaje y de contenido sí que se ve que hay dos estrategias claramente diferenciadas. Mientras que Kamala Harris tiene una comunicación, podemos llamar más tradicional o más ortodoxa, con mensajes cuidados y muy centrado en sus propuestas. En caso de Donald Trump, ya sabemos que como es personalmente y también el tipo de comunicación que maneja, es algo mucho más agresivo, buscando el conflicto, sobre todo esa interacción, habla mucho de su oponente, cosa que es algo bastante heterodoxo a nivel político, el hablar de tus contrincantes en tus propias redes sociales. Sí que es verdad que también hay otro punto que nos ha llamado mucho la atención, y es una frecuencia muy alta de publicación de contenido por parte del candidato Trump en Instagram, que creemos que le hace penalizar y que su contenido no tenga todo el alcance que podría conseguir, mientras que la frecuencia de publicación de Harris se quedaría también un poco más por debajo y hace que en esta red social le funcione mejor, cosa que se invierte cuando hablamos de TikTok. En el caso de X, ¿cuál ha sido la tendencia? X en este estudio no lo hemos analizado, lo hemos dejado fuera de este análisis y nos hemos centrado en Google y también en Instagram y TikTok. ¿Y en Google? Interesante además. ¿También cuál ha sido la búsqueda? Sí, en Google hemos analizado varias búsquedas. Las primeras de ellas son el nombre de cada uno de los candidatos para ver el interés que despiertan, y la realidad es que aquí también gana Trump. Por dos motivos principales. El primero es que cuando empezó estas elecciones y se anunciaron los candidatos, él siempre ha sido candidato republicano desde el inicio, eso también le favorece, mientras que Kamala Harris, al no tener ese rol de candidata hasta ya bien empezada esta parte, empezó a subir sus búsquedas más adelante. Por otro lado, el intento de asesinato de Trump ocurrido hace unos meses también supuso un pico de búsquedas, y aunque en los últimos meses parece que la tendencia tiende a igualarse, pero aún así sigue Donald Trump por delante.
Pero vamos al tema. Se va Maduro para allá, que ya había mandado en avanzada al canciller y a Delcy Rodríguez, y le dicen 20. Y el hombre llega y se toma la foto con Putin. Putin tiene la cortesía con él de hacerse la foto. Después le dice, tú para allá, yo para la reunión. El hombre entra, hace una oferta, les regala el macizo Guayanés, el Cerro del Ávila, el puente sobre el lago de Maracaibo. Igualito le dicen, no te vistas que no vas. Y Putin se lo aclara. Putin le dice, aquí las decisiones se toman por consenso y Brasil ha dicho que no le admitamos. ¿Bajo qué nos encontramos? Porque en un momento determinado yo llegué a pensar que lo de Lula era teatro, pero esto nos demuestra que no. Por supuesto que no es teatro. Brasil ha querido darle un respaldo inicial a un gobierno cercano a su visión ideológica, al igual que Lula en su primer gobierno, en su segundo gobierno lo hizo con Chávez, y con Maduro trató de continuarlo, igual que Dilma Rousseff. Pero hay una situación, y tú señalabas en el caso de Itamaraty, la diplomacia brasileña es una diplomacia de Estado, no es una diplomacia del PT. Y lo que Maduro no quiere entender es que no es Maduro el que quiere entrar a un organismo como el BRICS, es el Estado. Pero si tú no representas al Estado, si tú lo que quieres es llevar al PSV al BRICS, vas a tener el rechazo no solamente del Brasil, sino de los otros miembros. La forma en que quiso imponer Delcy Rodríguez a Maduro en una reunión donde no estaba invitado se parece mucho, no sé si tú recuerdas, cuando quedó excluida Venezuela del Mercosur. Y Delcy Rodríguez entró por la ventana y ha querido utilizar la metodología de Delcy Rodríguez para meter a Maduro a través de la ventana. Pero es vergonzoso, porque tal como tú señalabas en el programa, va a una reunión, el comunicado de la Cancillería, Cancillería entre comillas, es insólito, porque va a una reunión multilateral, pero es como si fuera una reunión bilateral con Rusia. Le agradece a la gran Rusia por su invitación. Es que es una reunión multilateral de 5 países. Entre ellos, uno de los fundadores, el BRICS, comienza con B de Brasil. Y Brasil es uno de los 5 fundadores principales, y tú no puedes entrar con la torpeza de definir la diplomacia de Lula como la continuación de la diplomacia de Bolsonaro. Es como una dialéctica de confrontación en donde no se reúne con ninguno de los 5 miembros, con excepción de una reunión bilateral con Rusia. Al presidente de China prácticamente lo acorrala en una reunión de pasillo, en donde por cortesía prácticamente fue una reunión monosilábica. No se reunió con la India, que es uno de los países fundamentales, miembro fundador, no se reunió con África del Sur, no se reunió con ninguno de los miembros de BRICS, pero se reúne con el de Etiopía, se reúne con Lukashenko, que no son del BRICS, sino que vinieron a la cumbre. De manera que esto te muestra la absoluta incapacidad que ha tenido, y que uno de los fundadores de esta organización no entiende que no es Maduro, no es el PSV el que entra, sino que tiene que llevar las bases de una diplomacia de Estado, que no la tiene, porque mientras está aislándose el régimen, vemos cómo María Corina y Edmundo González son privilegiados. Una ovación de pie de los eurodiputados de diferentes tendencias, de izquierda, de centro, de derecha. Vemos cómo cada vez más la búsqueda de una nueva dimensión de Estado se está reconociendo el resultado del 28 de julio. Mientras tanto, la antidiplomacia del régimen va a reunirse con las márgenes de la reunión. Si Maduro hubiera querido tener reuniones de fondo, podía haber ido a la Asamblea General. Había más de medio centenar de jefes de Estado. Pero si tú no llevas una agenda, si tú tratas de imponer la antidiplomacia de acorralar a un jefe de Estado en un pasillo y después venderlo en los canales del Estado, como si fuera el gran triunfo de la diplomacia bolivariana del siglo XXI, bueno, estás vendiendo un engaño, se estás vendiendo incumplimientos, se estás vendiendo mentiras, que no es la realidad. Hoy se cumplen años de la muerte de un gran diplomático venezolano, Manuel Pérez Guerrero, que fue
precursor de todo lo que es el movimiento de los países del G77 y China. Y con mucha razón Celso Amorín señalaba, pero esta tendencia de querer ideologizar el BRICS no es lo que originalmente había en la diplomacia de los países más poderosos del sur. Es decir, igual que Pérez Guerrero luchó por el diálogo norte-sur y hubo un momento en donde era importante continuar la dimensión de los países que pueden aportar tecnología, que pueden aportar financiamiento, pero eso no lo entienden porque quieren hacer una especie de ALBA mundial. Nos vemos en todo esto. Una figura de bronce que representa el escritorio de Nancy Pelosi con un excremento encima fue instalado cerca del Capitolio de los Estados Unidos. El monumento busca recordar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando seguidores del expresidente Donald Trump intentaron frenar la certificación de la victoria de Joe Biden. Una placa en la base explica que la obra rinde homenaje irónico a quienes irrumpieron en el Capitolio. La estatua fue instalada en la explanada nacional y cuenta con la autorización del Servicio de Parques Nacionales. Su aparición se da a pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, donde Trump competirá con la vicepresidenta Kamala Harris. El próximo martes, Harris realizará un mitin en el mismo lugar donde Trump dio un discurso antes del ataque al Congreso. ¿Por qué la justicia argentina pudo emitir órdenes de captura contra Maduro y Diosdado Cabello, pero la Corte Penal Internacional no lo ha hecho todavía después de 3 años de investigación? Yo no entiendo qué es lo que pasa en la Corte Penal Internacional. Creo que existen todas las evidencias para que se ordene una orden de captura. En el caso de Maduro no se explica por qué no. El Foro Argentino Democrático está en la fase de presionar ahora a Interpol para que emita la alerta roja de búsqueda internacional contra Maduro y Diosdado Cabello. ¿Es Maduro un mandatario con una inmunidad que lo pueda amparar de las garras de la justicia internacional? Si realmente tuviera inmunidad, la perdería el 10 de enero, pero hoy la inmunidad no aplica tampoco, porque Interpol no puede alegar que como Argentina emitió órdenes de captura contra jerarcas del régimen y luego lo hizo el fiscal de Maduro contra el presidente argentino, entonces es un conflicto de 2 países y no se pueden meter. Porque aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, no hay inmunidad que valga. El fiscal, la sala que defiende a las víctimas, la comunidad internacional, el mundo sabe que Maduro es un criminal de lesa humanidad. Maduro ya tiene emitida una orden de captura. Ya no hay espacio para la discusión, ya no hay espacio para pensar en la complementariedad, ya no hay espacio para eso. O para esperar más pruebas. No hay espacio para esperar más pruebas. Pero es que además, si la CPI emite órdenes de captura contra Maduro y sus cómplices, la inmunidad también desaparece de forma automática, porque cuando un país firma el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ese país que firma acepta someterse a la justicia internacional si allí se cometen estas atrocidades. Y Venezuela es Estado parte. Pero ya el fiscal tiene todos los elementos para emitir en este momento órdenes de captura. Esa es la pregunta puntual. Según mi convicción, sí. Ok. Pero lo importante es la convicción del fiscal. Y eso es lo que tenemos. Pero sí están todos los elementos de prueba, los requisitos del artículo 58 como para que él hubiera ya emitido órdenes de captura. Particularmente considero que sí. Este abogado argentino, el hombre quien logró que un juez de su país ordenara apresar a Maduro, le recuerda al fiscal Karim Khan cuál es su deber en este momento con el pueblo de Venezuela. Yo le diría al fiscal que la verdad es mucho más fácil vivir asumiendo los riesgos que implican involucrarse en estas causas. Porque considero que es casi una cuestión natural que si alguien tiene la posibilidad de hacer algo para evitar este tipo de masacres, no intervenga. Me parece que es un acto de cobardía que yo no podría vivir tranquilo con eso. Las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra Maduro y todos sus perpetradores de crímenes de lesa humanidad depende de la voluntad de Karim Khan, y esa decisión se debe tomar ahora. No mañana, ahora, ayer. Y yo creo que el problema es el dilema del fiscal en este momento. Para mí no es dilema. Para mí la investigación es a priorizar. Pero no es lo mismo pensamiento del fiscal. Entonces, la presión política es muy importante. El tiempo por la justicia es ahora. No hay una explicación lógica para que el fiscal de la CPI todavía no haya emitido órdenes de captura contra el régimen venezolano. La decisión la tiene el fiscal.
y la decisión la tiene el fiscal bajo el estricto cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de Roma. Su cuñada ha sido abogada de Maduro. La única manera en la que esto no parezca un conflicto de intereses es que Karim Khan ordene atrapar a Maduro. Legalmente, así el Estado no sea un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ese Estado puede perfectamente materializar una captura y entregarlo a la Corte Penal Internacional, aún no siendo Estado parte ni tener una convención bilateral. El otro elemento que se une a esta presión que debemos ejercer todos sobre Karim Khan es que, según Wall Street Journal, fue acusado de acoso sexual. Escándalo que se mantuvo en silencio por 5 meses, hasta que salió un tuit anónimo. Aseguran que quien denunció se lo dijo al fiscal de frente. Él respondió que solo le quedaba renunciar entonces. No lo hizo. Y lo acusan ahora de haber emitido órdenes de captura contra líderes en Israel para desviar la atención sobre esta sugerencia de mala conducta que él asegura ahora es falsa. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en este momento, más que nunca, todos los venezolanos del mundo debemos presionarlo a hacer lo que tiene que hacer contra Maduro. Se hizo justicia en Argentina, o se dio un paso a la justicia, porque cuando alguien le pone una orden de captura, se hace justicia cuando esa persona esté detenida por los crímenes que ha cometido. Hoy Maduro tiene que estar preso porque se emitieron órdenes de captura, porque Maduro es un criminal de lesa humanidad que sigue cometiendo este tipo de crímenes. Yo no puedo hablar de Maduro y puedo hablar como que es que en la corte hay una investigación abierta. No, ahora cada vez que yo hablo de Maduro como ese criminal que tiene una orden de captura, y creo que es la premisa a la que debe obedecer hoy la Corte Penal Internacional. Ahora lo que procede es que Interpol no inhiba una orden de arresto contra Maduro y Diosdado, porque sería incumplir su propia norma cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, y que el fiscal nos demuestre su imparcialidad ahora al seguir el ejemplo que la justicia argentina dio. En Argentina existe una justicia legítima, una justicia transparente, una justicia independiente y además porque rige el principio de jurisdicción universal que permite que se investiguen y se juzguen todos los casos de crímenes de lesa humanidad, más allá de dónde se hayan cometido, de la nacionalidad de las víctimas. ¿Y te parece justo que el fiscal de la Corte Penal no haya emitido órdenes de captura todavía? Si me lo preguntas, no me parece justo, pero creo que este es un mito y un elemento fundamental para ejercer cada vez más presión sobre Karim Khan. Pero hay que tener muy en cuenta esto. Solo se va a hacer justicia cuando, una vez que se emita una orden de captura, luego se concrete en la captura de ese criminal. Es una forma de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer a través de las violaciones, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas y de las apariciones forzadas sistemáticas, es romper la voluntad del pueblo. Putin confesó el crimen contra niños ucranianos y recibió orden de captura desde la CPI. Maduro confesó en televisión sus propios crímenes. ¿Dónde está la orden de captura de la Corte Penal? Conocemos las evidencias, lo que ha dicho Nicolás Maduro públicamente. La orden de captura de Vladimir Putin se hizo con ocasión de una confesión que hizo él en un programa de televisión con su ministra. Él confiesa que los niños estaban siendo abducidos porque eran niños rusos, no eran ucranianos. Él se los iba a llevar a Rusia para transformarlos en niños rusos. Y esa declaración en un canal de televisión fue parte del fundamento razonable y el motivo por el cual se fundamenta la orden de arresto contra Putin, pero nosotros también consideramos que hay una confesión de Nicolás Maduro en la perpetración de los crímenes, en particular de los crímenes de la violencia postelectoral. Entonces ya todos sabemos que lo único que falta es que el fiscal, por su voluntad, decida emitir las órdenes de captura. Entonces depende del fiscal que decida. El día de ayer nuestra organización política Voluntad Popular denunció el secuestro de nuestro hermano y compañero de equipo Edwin Santos en el estado Apure, el cual se desempeñó como jefe de campaña de Mundo y María Corina Machado. Ante la ola de persecución desatada por el régimen de Nicolás Maduro, algunos lugareños vieron cuando organismos de seguridad del régimen se llevaron secuestrado al dirigente político de Voluntad Popular, Edwin Santos. Lamentablemente el día de hoy su cuerpo fue encontrado sin vida en las orillas de la vía que va desde el estado Apure al estado Táchira. Mis condolencias a familiares y amigos y a nuestros hermanos de Voluntad Popular. Estas son las consecuencias de hacer detenciones a personas inocentes sin ningún tipo de orden judicial, y a los funcionarios que se prestan para esta sinvergüenzura, para cometer asesinatos y demás crímenes de lesa humanidad, van a pagar, porque en el avión donde se va Nicolás Maduro no caben ustedes.
presidente Maduro arribó en la ciudad Argel, capital de la República Argelina Democrática y Popular, donde fue recibido por delegaciones diplomáticas y sostuvo un encuentro con el primer ministro de la nación árabe, Mohamed Nayib Larbaoui. Un encuentro fructífero gracias a la diplomacia bolivariana de paz que lidera el presidente Maduro para profundizar los acuerdos bilaterales entre ambos pueblos. Comunicar. La República Bolivariana de Venezuela agradece al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a su gobierno y al heroico pueblo ruso, por la invitación cursada al presidente Nicolás Maduro Moros a participar en la cumbre BRICS Plus en Kazán. Venezuela, poseedora, no solo de la mayor energética del mundo, sino también estandarte de los valores, los principios y la visión de construir un mundo justo, multicéntrico y pluripolar, ha contado con el respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración. Esta histórica cumbre por un nuevo mundo de paz, justicia y desarrollo compartido ha sido un rotundo éxito. Felicitamos al presidente Putin y a su gobierno por sus extraordinarios aportes, en palabras del libertador Simón Bolívar, al equilibrio universal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Maduro se debe estar dando contra las paredes. Decir que fue un éxito su viaje a Rusia y no lograr sus objetivos y dejar en evidencia su posición debilitada incluso frente a los que según son sus amigos, no la debe estar pasando bien. Y peor aún, cuando él quedó afuera y entró Cuba y Bolivia. ¿Qué está pasando aquí? Maduro se puso de igualado a estar queriendo medir fuerzas con Luis Ignacio Lula da Silva y perdió. Peor aún, quedó en ridículo, porque los BRICS, que se dice un bloque de países emergentes que buscan el crecimiento económico, y si nos basamos en esto, Venezuela, por ser un país petrolero, digo yo, de economías, o si me quiero referir a las economías de Cuba y Bolivia, y la industria petrolera en el país está definitivamente caótica. Si nos basamos en eso, Venezuela debería estar por encima de países como Cuba y Bolivia. Pero no, Lula le echó un jalón de orejas a Maduro para que entienda que echárselo de enemigo le puede costar mucho más, incluso que su permanencia en la presidencia de Venezuela. Leo la página de Telesur para que vean que ellos mismos alabaron el ingreso de Cuba y Bolivia. Cuba y Bolivia agradecen la adhesión a los BRICS. Este viernes los gobiernos de la República de Cuba y el Estado Plurinacional de Bolivia agradecieron la oportunidad de unirse a los BRICS como estados asociados. En su cuenta de X, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó: a Cuba le honra estar en un país socio en los BRICS, 5 letras y una gran esperanza para los países del sur en el arduo camino hacia un orden internacional más justo, democrático, equitativo y sostenible. Y Venezuela no está. Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba del régimen cubano, el cual representa al país en Kazán, afirmó que la adhesión de La Habana a los BRICS refrenda la voluntad de su país de trabajar a favor del multilateralismo, paz, derecho internacional y construcción de agenda de desarrollo y cooperación que responda a prioridades del sur. Fuentes AF le confirmaron que Maduro corrió a Rusia a ver si así lograba que cambiaran de opinión. Y creyendo que Putin al verlo iba a recular en la decisión, no. Insisto, por dársela de igualado, Brasil fue más enfático. Leo la información de la página de La Patilla que recoge precisamente esta información de EFE. Brasil vetó a Venezuela de los BRICS tras presiones de última hora de Nicolás Maduro. Ya vemos por qué el señor se montó en un avión rapidito a ver si lograba algo. Maduro trató de presionar a última hora para conseguir que Venezuela fuera incluida en la lista de países asociados a los BRICS, a lo que Brasil reaccionó manifestándose en contra de forma enfática. Dijeron este viernes a EFE fuentes gubernamentales. No te sirvió Maduro salir corriendo. Es decir, él creyó, no chicos, es que no le hacen caso a Delcy. Voy a ir yo personalmente a hablar con Vladimir Putin a ver si así me van a decir en mi cara que no. Y no te dijeron. Putin ratificó esto públicamente frente a todos en esa reunión del jueves.
Confío en que Brasil y Venezuela, en el marco de las discusiones bilaterales, se aclaren en cuanto a sus relaciones, y creo que el presidente Lula es un hombre de honor y estoy seguro de que desde el punto de vista objetivo tratará esta situación como es debido. Él me pidió decir unas palabras al presidente de Venezuela durante nuestra conversación telefónica, y espero que la situación se regularice. En cuanto a la admisión de Venezuela o cualquier otro estado en el BRICS, quiero decir que solo es posible en el caso de consenso. Tenemos una regla para admitir a un candidato en la organización. Se necesita el voto de todos los participantes de esta organización. Sin eso, es imposible dar este paso. Putin decidió por Lula y no por Maduro. Este señor Maduro quiso jugar con fuego y se quemó. Y como que entendió el mensaje, porque a pesar que la Cancillería de él criticó ese veto el jueves que hizo Brasil en su contra, no fue tan de frente a Lula. Leo parte de este comunicado. Voy directamente con el comunicado. Dice: la República Bolivariana de Venezuela agradece al presidente de la Federación Rusia, Vladimir Putin, a su gobierno y al heroico pueblo ruso por la invitación cursada al presidente de Nicolás Maduro. Venezuela, poseedora no solo de la mayor reserva energética del mundo, sino también estandarte de los valores, los principios y la visión de construir el mundo justo. Nada de esto te sirvió, Iván Gil. Mira, ser supuestamente tener la mayor reserva energética del mundo no pudo contra Lula, pero a través de una acción que contradice la naturaleza postulada de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña no habla de Lula. Maduro, Lula, al que no le levantas el teléfono, levantó el teléfono a Rusia y dijo: este señor no va. Y no fuiste. No fuiste. La representación de la Cancillería brasileña, liderada por el embajador Eduardo Páez, decidió mantener el veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años. De verdad, Iván Gil. Reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización en una acción que constituye. Es decir, ustedes están diciendo que este canciller de Lula responde a Bolsonaro. No, chico. No. Ni la jaladita que fuiste a echar, Maduro, por Rusia te sirvió. Putin sí te recibió y todo el cuento. Y aquí lo vemos tragándose el asunto, igual agradeciendo a Putin por haberlo dejado al menos estar como invitado. Por todo el apoyo que nos ha dado. Un éxito grande. Por su participación. Seguro. Sin nada se fue. Antonio de la Cruz hace también un balance de esta visita. Lo leo a través de su red social X. Dice: la reciente exclusión de Maduro del BRICS nos permite un análisis desde la teoría de juegos. Su estrategia de entrada forzada por la ventana en el grupo sin consensos los llevó a una pérdida diplomática. ¿Qué errores cometió el régimen? Error 1. Diplomacia versus pseudo-ideología del PSUV. Brasil opera con una diplomacia de Estado, mientras que Maduro usa una diplomacia pseudo-ideológica del PSUV de suma cero, ignorando la cooperación del BRICS. Al no entender esto y forzar su entrada, terminó aislado y sin apoyo en su intento de entrada. Error 2. Juego de exclusión. Maduro solo logró reunirse bilateralmente con Rusia y mandatarios
no miembros. Intentó acorralar a otros en pasillos, como lo vimos, como es el caso de Xi Jinping, el presidente de China, y se quedó sin alianzas clave dentro de los BRICS. Su estrategia agresiva causó más rechazo que cooperación. 4. El reconocimiento a las fuerzas democráticas. Mientras tanto, el premio Sájarov 2024 fue entregado a la líder y presidente electo María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Refuerza un juego de prestigio que da más legitimidad al triunfo del pueblo venezolano el 28 de julio. Los actores internacionales envían un mensaje, prefieren un cambio de liderazgo en el país bolivariano. ¿Estás escuchando, Maduro? Brasil y los derechos humanos. Brasil condiciona cualquier acercamiento a que Venezuela cumpla con la presentación de las actas electorales y con los estándares de derechos humanos. En este juego de cooperación condicional, Maduro debe elegir entre cumplir con su palabra y con mejorar en derechos humanos un costo interno o permanecer aislado. Hasta ahora ha elegido lo segundo y yo agregaría allí, este señor está perdido. Error comunicacional. La teoría de juegos nos habla del riesgo en un juego de información imperfecta. Los mensajes contradictorios de Maduro sobre su fracaso en el BRICS minan su credibilidad. Bueno, él no tiene. Dejando claro que su diplomacia es inconsciente y poco confiable. Resultado de equilibrio desfavorable. Sumando todos estos errores, el régimen de Maduro enfrenta un equilibrio subóptimo, donde sigue aislado y sin poder diplomático real. Su estrategia unilateral y agresiva solo lo ha llevado a perder aún más legitimidad internacional. Y me voy a ir directo a la conclusión. Mientras Maduro sigue aislándose, la comunidad internacional busca reforzar sus lazos con las fuerzas democráticas venezolanas. En el tablero global, la estrategia importa y en esta partida la antidiplomacia de Maduro sigue perdiendo. Es hora de que la cúpula militar, grupos económicos respalden el mandato de la soberanía popular. Yo solamente aquí agregaría una frase de María Corina Machado. Sabemos lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Pausa, ya venimos con más. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.